Lo que dije un día en los medios, que se habían iniciado auditorías a 5 gobernadores, pues realmente fueron 8. Incluso se inició auditoría a un presidente de la República, expresidente. Y yo sabía que eso tarde o temprano iba a generar un problema, pero no me detuvieron. Entonces, ¿Tuviste luz verde para hacerlo? No, sí. Es que no pedía permiso. Okay. Me llamó la atención tu actividad en las redes sociales, sobre todo a través del Twitter, y tu interacción con los ciudadanos. Esto no es muy común entre los funcionarios públicos, sobre todo cuando acaban de dejar sus funciones públicas. ¿Qué te motivó, Aristóteles, a esta interacción pronta después de dejar el SAT? Pues mira, estuve un par de meses después de que salí del SAT muy silenciado yo en las redes sociales, porque creía que era necesario guardar un tiempo respecto de mi salida. Yo incluso procesar la salida también, en el sentido de lo que implicaba de repente tener un estrés y una dinámica muy fuerte diaria, y ya de repente ya no tenerla. Pero llegó un momento en el que creo que la opinión y la interacción con quien hoy está en redes sociales es muy valiosa. Las redes sociales están llenas de mentiras. O sea, el 80% de lo que se dice en redes sociales es una mentira. Entonces, sí me sentí comprometido a poder interactuar en redes sociales, tratando de externar un punto de vista y tratando de fijar una verdad desde mi opinión muy personal. Debo ser respetuoso de que quien opina diferente puede estar pensando una cosa distinta, creyendo otra cosa que no necesariamente es verdad. Esto que estoy escuchando, quizá me gustaría escucharlo de una buena parte de los funcionarios públicos actuales. ¿Sabes cuándo lo van a hacer, Samuel? Cuando ellos, porque yo no estoy, cuando ellos estén en campaña. O sea, pronto. Lo van a hacer por conveniencia política más que por rendición de cuentas. Te tocó presidir el SAT en digamos, entre 2012, diciembre de 2012 y septiembre de 2016, si no mal recuerdo, que es cuando renunciaste. Y en este tiempo el gobierno implementó una reforma fiscal que no fue, digamos, del agrado de muchos ciudadanos y del agrado de empresarios, sobre todo, que externaron sus opiniones respecto a esta reforma. A la distancia, ¿sigues creyendo que esta reforma fiscal que se implementó era la reforma que el país necesitaba? Le faltaron quizá un par de cosas, Samuel, pero sin duda hoy podríamos decir que esa reforma fiscal, esa reforma hacendaria, vino a estabilizar las finanzas públicas sin haber nosotros previsto lo que nos iba a suceder. Es decir, se hizo a tiempo, se hizo con el ánimo de empezar a poner orden fiscal en el país, pero no sabíamos lo que nos iba a pasar con el tema de la plataforma petrolera. La verdad es que corrimos, hay que decirlo, con mucha suerte de haber implementado esa reforma en 2013, aprobada en 2013 e implementándose en 2014, nos permitió tener recursos disponibles, frescos, para enfrentar una caída en la producción de petróleo de este país y también para enfrentar una caída en el precio del petróleo. A la sociedad creo que hay que decirle las cosas como son. Hoy Pemex, más allá de la magia que puedan hacer contable y de ingresos y de inversiones y lo que gusten, hoy Pemex pierde entre 800 y 1,000 millones de pesos diarios. Es una gran cantidad lo que pierde Pemex. Pemex no perdía eso hace 10 años. Pemex ganaba muchísimo hace 10 años. Pemex producía o extraía petróleo en México de alrededor de 3.4 millones de barriles diarios. Y hoy está apenas en 2 millones de barriles diarios. Se nos cayó la producción, se nos cayó el precio. En el 2013 todo el precio del petróleo andaba arriba de $90 por barril. Ahorita anda en 34, subió el año pasado 34, 35 y ahorita está como en 49. Sí, tenemos una caída muy fuerte en los ingresos. Si no logras recuperar ingresos de otra fuente, eso se convierte en deuda. Y por eso el país tiene una deuda tan grande. Es decir, en la medida de que dejas de tener ingresos y tú tienes un gasto que no puedes disminuir, sucede en los hogares, pues te empiezas a endeudar con la tarjeta de crédito. Eso pasa en el país. Creo que fue una reforma a tiempo. No fue la que hubiésemos querido, porque yo creo que quedó pendiente el tema del impuesto al valor agregado en una tasa
que pudiera ser generalizada y simplificarle la vida y la contabilidad a muchos contribuyentes, pero no procesaba fiscal, social, política y económicamente esa propuesta. Iba a ser muy difícil y yo siempre lo he dicho, yo sí estoy de acuerdo en el IVA generalizado, tasa 16% todo, alimentos, medicinas, sí, siempre y cuando pueda resarcir vía transferencia a un segmento de la población que tendría un impacto en la contracción de su poder de compra muy fuerte, porque les tasarías mucho de los bienes donde consume o de gasta el 60% de su ingreso. Pero tampoco se intentó negociar esta parte políticamente para que pasara esta parte en la reforma. Un análisis, Samuel, en casa sobre la factibilidad política, social y económica. Es decir, sí se estudió en Hacienda esa propuesta, como muchas otras alternativas se estudiaron, y esta, en la factibilidad tanto política como económica como social, no era el mejor momento. 2013, incluso recuerdo, traíamos una contracción en el mercado, sí, había un bajo nivel de confianza en el consumidor, se detuvo mucho el ejercicio del presupuesto, etcétera, etcétera, y no era un momento adecuado para pensar en que lastimaras el bolsillo de las familias que menos tienen recursos en México. ¿Hay alguna otra cosa de la reforma que sientes que quedó fuera y que era importante incluirla? Sí, yo creo que sí, en el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, si alguien quisiera mapear el cumplimiento de las obligaciones de hacer que están en la ley del impuesto sobre la renta, no le alcanzarían las planas para poder hacer todo ese árbol de decisiones de si entonces eres honorario, si eres asalariado, si tienes arrendamiento, si tienes dividendos, si eres parte relacionada, si tienes pagos provenientes del extranjero, etcétera, etcétera. Muy complejo. Es muy complejo cumplir. Y eso se deriva de la ley, no es porque el gestor tributario, o en este caso el SAT, sea ineficiente en desarrollar mejores sistemas, no, sino que la ley ya lo hace complejo, lo hace demasiado complejo. Tiene ahí exenciones, tiene tratamientos en decretos, tiene tratamientos en reglas misceláneas, y si tú quieres ese marco jurídico regulador, ponerlo en un mapa, no lo vas a terminar. Entonces eso también complica los sistemas, complica el cumplimiento. Yo creo que ahí tenemos una gran deuda, que fue hacer más simple el cumplimiento para los contribuyentes, y también hacer más duro la sanción a quienes hoy traen planeaciones fiscales agresivas, los abogados, despachos, fiscalistas, que promueven estas estrategias, pero que no se hacen responsables, que embaucan a un contribuyente, lo dejan a merced del fisco con créditos enormes y ellos se lavan las manos después. Yo creo que también deben ser sancionados, ¿no? ¿Qué porcentaje de mexicanos ocupados paga el impuesto sobre la renta en México? Mira, hay 28 millones de mexicanos que están dentro de la ocupación formal. La mayoría de ellos como asalariados, hablo de asalariados. La mayoría de ellos tienen ingresos por abajo de 3 salarios mínimos. ¿Y eso qué significa? Que si bien es cierto les hacen las retenciones, Samuel, sobre esos hasta 3 salarios mínimos que es su ingreso, estamos hablando de 7,200 pesos, no promedio, sino su tope, sí. El 60% de los asalariados tienen esos ingresos. También hay un subsidio para el empleo que neutraliza la carga tributaria. Por un lado, se les hace una retención, y por otro lado, el patrón tiene la obligación de ofrecerle un subsidio para el empleo del mismo valor. En el caso de ingresos menores, el subsidio le da un ingreso extraordinario a ese trabajador. En estricto sentido, entonces, el 60% de esos 28 millones no paga impuestos sobre la renta. Se le está neutralizando la carga, o bien está recibiendo un subsidio para el empleo. El otro 40% es el que está pagando una tasa promedio de 13 puntos porcentuales respecto de sus ingresos por sueldos y salarios. Alrededor de unos 11 millones de mexicanos, ese 40%. Alrededor de 10 millones de mexicanos aproximadamente. Paga el 13%. En promedio, la tasa efectiva sobre sus ingresos totales, 13%. Bueno, es decir, todavía estamos viendo que jala mucho el segmento de los que tienen pocos ingresos, porque ese promedio debería de andar entre 25 y 26, claro, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de las empresas, ¿qué porcentaje de empresas pagan impuestos sobre las utilidades? La mayoría de las empresas pagan en un promedio de 2% de tasa efectiva, me voy a explicar.
Del total de sus ingresos por ventas, el impuesto sobre la renta representa 2 pesos de cada 100. ¿Eso qué significa? Que traen un coeficiente de utilidad entre 6 y 7%. La mayoría de las empresas que sí pagan los impuestos. Porque hay otras empresas que por su apalancamiento, por sus inversiones, por sus costos, que todavía no llega al punto de equilibrio, el impuesto sobre la renta se neutraliza. El impuesto sobre la renta es sobre ganancias. Sí. Hay muchas empresas que al estar empezando no tienen las ganancias, entonces no están pagando impuesto sobre la renta. No obstante que paguen pagos provisionales, esos pagos provisionales resultan de un coeficiente de utilidad que todavía no existe, están empezando. Sí. Hay otras empresas que llevan muchos años, una cementera, por ejemplo, tiene muchísimos años, es una cementera muy grande en el país, sin embargo, trae un nivel de apalancamiento que se lleva parte de su coeficiente de utilidad y entonces le neutraliza la base gravable. Pero si tú ves a los grandes contribuyentes de este país y se ve más o menos cuánto están pagando, entre 2 y 3 pesos sobre el total de las ventas. ¿Eso qué significa? Que deben traer entre un 6 y un 9% de coeficiente de utilidad sobre su operación. Perdón, ¿esto cómo compara internacionalmente? Digo, estoy pensando, por ejemplo, en los Estados Unidos o en algunos otros países, Estados Unidos principalmente porque tenemos una gran relación comercial con ellos y ahora sobre todo por los anuncios del presidente Trump. Pero ¿cómo compara estas tasas? Ese porcentaje entre 2 y 3 que yo digo sobre tasa efectiva en otros países anda entre 4 y 5%. Okay. Porque a veces se nos olvida, Samuel, pero la tasa efectiva del impuesto sobre la renta en Estados Unidos, porque hay tasa federal, hay tasa estatal, incluso hay algunas tasas municipales sobre tasas al impuesto sobre la renta, ya acumuladas puede llegar a ser el 40% sobre el total de los ingresos, menos sus deducciones y gastos. En México es del 30%. Okay. Entonces, sí, el impuesto pagado allá es un poquito mayor, pero no tanto mayor. En promedio también deben andar entre 4 y 5% sobre el total de sus ventas. Ahora, una pregunta como ciudadano, y esto es algo que lo he preguntado en diferentes ocasiones a diferentes funcionarios públicos. ¿Son respetados los derechos de los contribuyentes? Y quiero nada más agregar a la pregunta, pareciera ser que el ciudadano, Samuel García, está frente a un aparato enorme que se llama el Estado, representado en este caso por el SAT, digamos en una transacción que pareciera ser de desiguales a todas luces. ¿Qué piensa al respecto? Sí, es desigual. Sí, Samuel, sí lo es, porque una cosa es el ser el sujeto activo y el otro es el sujeto pasivo. Una cosa es ser la autoridad fiscal y otra cosa es ser el contribuyente. Y yo te lo digo ahora porque yo soy contribuyente. Sí. Y estoy viviendo las inclemencias de ese SAT bárbaro y duro que es. Ajá. Pero mira, hay que entender el papel del SAT. Es una autoridad. Es la autoridad que incluso constitucionalmente tiene la facultad y la competencia de invadir tu domicilio. Sin una orden. Pero ahí no hay un problema de derecho a la privacidad del ciudadano, según lo dice la Constitución. No, hay que leer muy bien el 16 constitucional. Efectivamente, para invadir un domicilio, el 16 constitucional te dice que necesitas una orden judicial, excepto tratándose de la confirmación, comprobación de la revisión de papeles de la contabilidad de un contribuyente. Excepto. Es decir, el artículo 16 le da la excepción tratándose de una auditoría fiscal. Y esa se la da al aparato recaudatorio de este país. Y en este caso se resume en el SAT. ¿Se respetan los derechos, Samuel? Depende. Porque mira, yo creo que hay contribuyentes que se exceden estirando la ley para no pagar impuestos. Que encuentran dentro de la propia ley, haciendo un fraude a la ley, que se le llama ilusión, no evasión, encuentran cualquier artificio, artilugio o recoveco legal con el ánimo de ir difiriendo el pago del impuesto o enfrentar la obligación del pago del impuesto. Ya sea con recursos de revocación, con juicios de nulidad, con amparos, ya sea ocultando la contabilidad, ya sea creando una empresa y cerrándola pronto para que no llegue el SAT. Cualquiera de esas cosas hoy se están valiendo los que no quieren pagar impuestos. Entonces, yo diría, si no son contribuyentes, los derechos deberían ser los menos. Sin embargo, abusan de la disposición de ley en esas figuras que existen. Pero también hay otros contribuyentes que se sienten indefensos ante la autoridad por la dureza que tiene la autoridad, por la recurrencia o la frecuencia con que se les hacen las auditorías fiscales. Para ellos, afortunadamente, se avanzó. Está PRODECON.
Prodecon, que hasta el 2011 había tenido muchas dificultades para nacer. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente había tenido dificultades incluso para nacer, para constituirse como tal. No obstante que ya había una disposición de ley, incluso hubo una controversia con el ánimo de quitarle las facultades a esta Procuraduría, y nosotros empujamos. Creíamos que el SAT iba a ser tan fuerte como lo fuera la institución defensora de los derechos del contribuyente. En ese sentido, como que ya empezó a haber un balance y un mejor equilibrio para poder ofrecerle una alternativa de defensa al contribuyente. Pero también, desde el otro ángulo, hay muchos mexicanos que no contribuyen. Los informales, por ejemplo. Lo que pagan los informales de impuestos es el impuesto al valor agregado, pero no pagan impuestos sobre la renta. ¿Quién sabe si tengan base gravable? Hay que decirlo porque sus ingresos son muy bajos. ¿Quién sabe si lo tuvieran? Pero no están sujetos a esa obligación de hacer por una resistencia a formalizarse. La ley los obliga, no lo han hecho. A ellos no les podrías tú conceder un reclamo de que no se están respetando sus derechos porque ni siquiera cumplen con sus obligaciones. Entonces habría que ver. Yo creo que en tres segmentos, los grandes contribuyentes que hoy están haciendo planeaciones fiscales, ni hablar de sus derechos, están abusando de la ley. Los que son informales, ni hablar de sus derechos porque no están cumpliendo con su obligación de tributar. Quienes sí están, que son la clase media, principalmente los asalariados, son los que en su momento sienten indefensión y ejercicio extremo de la autoridad en la cobranza. Es cierto. Autoritario, es cierto, quizá. Es cierto. Fíjate que cuidamos hacer las auditorías con una sonrisa. Y que fuera una sonrisa lo más sincera posible, porque si no pensaban que nos estábamos burlando. Pero la intención, cuando yo llegué al SAT, era, miren, la autoridad no se disminuye si eres cordial. La facultad tampoco se demerita si tú eres cortés. Hagamos nuestra tarea como lo hacemos en el servicio del contribuyente, hagamos la tarea con calidad y con calidez. Al final vamos a cobrar. Al final vamos a ejercer las facultades. No sé si eso se logró, porque eso es algo que tiene que calificar el contribuyente, pero eso tratamos de hacer. Una de las cosas que irritó cuando se conoció fue este asunto de las condonaciones fiscales, condonaciones de impuestos, y que aprobaron los legisladores, si no mal recuerdo, en 2013. Sobre 2012, diciembre del 2012. Diciembre de 2012. Y que, sobre todo cuando salieron publicados en los medios las condonaciones a empresas públicas, empresas que cotizan en el mercado de valores. ¿Qué piensas sobre las condonaciones fiscales? Leí un artículo que publicaste tú hace no mucho en la prensa acerca de esto, pero me gustaría que bordaras sobre este asunto de las condonaciones fiscales, que es un tema que sí generó y genera, creo yo, irritación social. Mira, Samuel, yo creo que es una herramienta que usaron los legisladores para pagar favores, para materializar la complicidad que se tiene con quienes hoy en su momento tienen ciertos pendientes o ciertas deudas. Yo publico este nuevo artículo hace un par de semanas con el ánimo de anticipar que, si vemos la historia, recurrentemente están haciendo esa condonación vía ley cada 6 años, y curiosamente se hace el cierre de la administración para que aplique el primer año de la nueva administración. Entonces, es un poco anticipando, hay que tener cuidado. Una herramienta como esta, una condonación como esta, desincentiva el cumplimiento fiscal, fomenta la cultura de no pago, es inaceptable para el contribuyente cumplido. Hoy la sociedad está desencantada, trae un encono social en contra de la autoridad, en contra de las instituciones, en contra de todos esos actos de autoridad, porque no se siente en la reciprocidad con retorno de servicios, con un buen gobierno, con calidad. Hoy la sociedad no aguantaría otra condonación. A ver, Aristóteles, pero estamos hablando entonces de legisladores, déjame lo digo yo, corruptos. Esto es corrupción. ¿Pero en el Congreso. ¿Pero por qué te extrañas, Samuel? Digamos, no me extraña por la historia de México. Lo que estoy diciendo es... Muchos legisladores son corruptos, Samuel, desde que son palomeados en la lista, ya sea para ser plurinominales o para ir a competir a las urnas. ¿Y por qué digo que son corruptos desde ahí? Porque saben perfectamente que pueden hacer politiquería o grilla, pero que no tienen la capacidad de legislar. Y si ellos tuvieran un poco de ética y valores, sabrían que llegar al Congreso
los obliga a legislar en beneficio del ciudadano que es su representado. Sí. Y hacen todo menos eso. Entonces, hablando de la corrupción en un sentido mucho más amplio, desde ahí ya empiezan en la deshonestidad a ser corruptos. A mí no me extraña que muchos de los legisladores se presten a aprobar este tipo de cosas porque representa precisamente su pago de favores que los hizo mantenerse o llegar ahí o tener contento a su líder, ¿eh? También hay que decirlo. Duele, es la verdad. Bueno, tú lo viviste en esa, digamos, con este tipo de situaciones. Sí. Tú escribiste algo el 27 de marzo que no quiero ser, digamos, impreciso, y tengo aquí lo que escribiste. Dijiste, las instituciones están demeritadas. Esto lo escribiste el 27 de marzo. Las instituciones están demeritadas, en ellas son más influyentes los hombres que las propias instituciones. La asignación de los titulares al frente de una institución, salvo contadas excepciones, es resultado del amiguismo o de las cuotas de poder. No se utilizan criterios institucionales, sino el de una agencia de colocación. Estás hablando de una manera de corrupción, estás hablando de amiguismo en el sector público, sí, en general. Sí. A ver, te pregunto de frente, Aristóteles, porque son las respuestas que la gente quiere escuchar. ¿Acaso tú no eres producto del amiguismo cuando llegaste a la presidencia del SAT? Te voy a dar 2 antecedentes. Yo siempre he trabajado en el servicio público desde hace 26 años, casi 27. En 1991. Yo ingresé al servicio público por servicio social. Es decir, llegué a trabajar al servicio público porque mi ingreso fue prestar mi servicio social, que era una obligación que tenemos todos los que estudiamos en una educación pública gratuita, y así ingresé a este sistema público de servicio. Me quedé ahí. Por cierto, eres administrador. Soy administrador y estudié en el Politécnico. Trabajé entonces toda la mayoría del tiempo en la Administración Pública Federal. Llego al Estado de México en 2005, no queriendo llegar al Estado de México. Entonces, un poco aquella hipótesis de si es por amiguismo, pues fíjese que no. Porque incluso yo, y lo debo decir, después fue para mí una grata experiencia, una gran experiencia el haber trabajado en el Estado de México, pero de inicio, lo debo reconocer, yo me resistía a ir al Estado de México. Lo digo con honestidad, porque además muchos lo saben. Yo me resistía, bueno, pero al final terminé en el Estado de México y fui a trabajar. Tuve 3 retos. En primera, que fuera un proyecto profesional, que no era sentarme en una silla a ganar un sueldo, sino que me permitieran hacer mi trabajo como un reto profesional. Segundo, que me dieran el apoyo, sobre todo presupuestal tecnológico, para poder modernizar el sistema tributario en el Estado de México. Y tercera, que yo tuviera un ingreso que fuera competitivo con lo que yo tenía aquí en la Federación, trabajar en la financiera rural. Trabajar en el Estado de México fue de 2005 al 2012. En el 2012 me vuelven a invitar a trabajar en el equipo ahora del presidente Enrique Peña, en la materia en la que yo he trabajado más en mi vida, en la materia recaudatoria, en la materia fiscal. Y me invitan al SAT. Y yo acepto. Más allá de amiguismo, habría que preguntarle a las 2 personas que decidieron invitarme, una al presidente y otra a Luis Videgaray. ¿Te invitó el presidente personalmente? Luis Videgaray. El presidente se lo comenta a Luis, acuerdan entre ellos y Luis me hace la invitación formal por encargo del señor presidente Enrique Peña Nieto. Tomar el SAT para muchos hubiera sido la rifa del tigre. Para muchos hubiera sido una ambición de posición. Para mí era un gran reto. Regresar a la institución que yo fundé con muchos otros mexicanos, miles de mexicanos en 1997, para mí era un reto. Por lo que representaba, porque yo sabía que iba a venir una reforma fiscal, porque yo sabía que tenías que tener muchos más ingresos para cumplir los proyectos que traía el presidente Peña, porque yo sabía que traías un desencanto en el clima organizacional dentro del personal del SAT, porque si algo tenía en el 2012 el personal del SAT era que tenían 12 años sin un incremento de sueldo. Entonces, pues, no era tan sencillo. Por supuesto que no dudé, pero el resultado de la invitación que me hacen al SAT fue por haber acreditado en el pasado lo que se hizo en el Estado de México, más allá de un amiguismo. Yo a Luis Videgaray lo conozco, por ejemplo, que fue mi jefe, desde el 2005. Yo a Luis Videgaray lo conocí, Samuel, el 12 de septiembre del 2005. Y empecé a trabajar con él el 16 de septiembre del 2005. Es decir,
4 días después de haberlo conocido. No llegué por amiguismo al Estado de México, ni tampoco llegué por amiguismo al SAT. Llegué porque confiaron en que yo podía hacer un buen papel y espero no haberlos defraudado. Uh-huh. Siguiendo con este mismo artículo, porque me llamó mucho la atención, haces una dura crítica a la corrupción política en México y haces una dura crítica a los funcionarios que llegan a partir de los partidos políticos y de los grupos políticos, según mencionas allí mismo, y dices textualmente: esos funcionarios no tienen capacidad de autocrítica, aun conociendo los actos de corrupción, callan. Y agregas: callar es también una forma de corrupción. Sí, por supuesto. ¿Has tenido que callar, Aristóteles, durante tu paso por el SAT? No. Mira, yo sabía que cuando tenías 2 formas de decir las cosas: hablándolas, como ahorita lo estamos haciendo, o haciéndolas. Cuando yo no las podía hablar, las hacía. Cuando yo no las podía hacer, las gritaba. Y yo decía: no estoy de acuerdo. Y afortunadamente, y eso te lo tengo que decir, Samuel, parte de las reglas con las que a mí me invitan al Estado de México y que de alguna manera fueron acordadas, era que procedimiento que se iniciaba, procedimiento que se terminaba. Ni llamada, ni instrucción para pararlo. ¿Por qué? Porque al final las cosas que tú hacías estaban fundamentadas en la ley. Si lo estás haciendo con esa convicción lo terminas. Y me lo respetaron. Yo en lo personal creía que esto iba a ser muy difícil de cumplir. Me lo cumplieron. ¿Qué te podría decir yo? ¿Eso generó algunas fracturas? Sí, sí generó fracturas. ¿Generó fricciones? Generó fricciones. ¿Generó desencantos en el equipo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque lo que dije un día en los medios, que se habían iniciado auditorías a 5 gobernadores, pues realmente fueron 8. Incluso se inició auditoría a un presidente de la República, expresidente. Y yo sabía que eso tarde o temprano iba a generar un problema, pero no me detuvieron. Entonces, ¿Tuviste luz verde para hacerlo? No, sí. Es que no pedía permiso. Okay. No pedía permiso para eso. Había elementos institucionales, arrancábamos. No había elementos institucionales, no lo hacíamos. Entonces, sí creo yo que hay muchas cosas en las que te invitan a callar sin que te lo digan, pero ante ello yo tenía una fórmula que afortunadamente funcionó: hacer las cosas. ¿No? Oye, está pasando eso al gallo, no puedes decirlo, pero puedo actuar. Los mexicanos estamos, y puedo decir los mexicanos porque todos los días conversamos con la gente acerca de esto. Hay un gran sentimiento, digamos, ya no digo de decepción, sino de coraje, respecto de lo que nos enteramos sobre los funcionarios públicos, sobre los gobernadores, pero también sobre los legisladores, como hemos hablado, sobre los funcionarios del gobierno federal, estatal, municipal, etc. Por lo que me estás diciendo, asumo que no veremos ni tendremos sorpresas de casas, de ranchos, de casas blancas o de casas en Malinalco, etc., por parte de Aristóteles Núñez, presidente del SAT, expresidente del SAT. Mira, yo no sé si le resulta de interés a la sociedad conocer mi patrimonio. No lo sé. No sé si quisieran saber qué es lo que tengo y cómo lo he hecho. Mis cálculos al 2014, tendría que sumarle 2015 y 2016. Mis cálculos al 2014, sumados todos mis recibos de pago, depósitos por transferencia bancaria, de la nómina bancaria últimamente, en los últimos años, etcétera, etcétera, ascendían alrededor de 34 millones de pesos. En esa vida laboral, hasta corte al 2014. De acuerdo con mis declaraciones fiscales, con las retenciones que me hacían los patrones, porque siempre he sido asalariado hasta el 2015, que empecé a rentar un departamento y por lo tanto tengo que pagar impuestos por arrendamiento, habían sido al corte del 2014 13 millones de pesos. Entonces, un poco, tu disponibilidad acumulada debería ser como 21 millones. Si tú me preguntas dónde están, tú te los consumiste. Parte es de tu consumo, parte es tu alimentación, tu manutención, parte es la pensión conyugal que tengo con mis hijos, y parte fue su manutención también, parte fue creación patrimonial. O sea, ¿qué te vas a encontrar? Una casa en el municipio de Atizapán, que compré en el 2007, octubre del 2007. ¿Qué te vas a encontrar? Un departamento
que tengo en la colonia Cuauhtémoc, que está en la declaración patrimonial, es pública. Lo compré, si no me falla la memoria, en el 2009, creo que julio o agosto. Un departamento que compré en Anzures no me acuerdo si fue julio o agosto del 2014. Esas son las propiedades que tengo. Las 3 cosas las compré con crédito bancario. Las 3 cosas, para pagarlas, fue o con las liquidaciones, o con mis ahorros de mi sueldo, o con la nómina que me descontaban para pagar ese crédito. ¿Qué otra cosa? Tengo un vehículo CRB 2016 que compré en noviembre del año 2015. Ese es mi único vehículo. ¿Y cómo qué otra cosa le podría interesar a la sociedad? Cuentas bancarias, sí, tengo una cuenta bancaria que fue parte de lo que ahorré para el retiro, por una cantidad que seguramente debe representar una tercera parte de lo que tú ganas en un año. La tengo en un pagaré a plazo fijo. No estoy haciendo inversiones ni en la bolsa, no estoy haciendo inversiones ni en fondos de inversión. La metí en un pagaré, en una cuenta de un banco mexicano, porque tarde o temprano sé que la estoy usando para pagar la pensión conyugal hoy que estoy desempleado. Hoy estás desempleado. Hoy estoy empezando una sociedad civil para dar consultoría tecnológica, pero estoy desempleado, estoy iniciando. Eres un emprendedor. Soy emprendedor a los 47 años. Bueno, estamos un poco entonces, ni ranchos, en la misma ni casas lejos, ni departamentos en Miami, ni en Acapulco. No, eso no lo van a encontrar, y si lo encontraran, lo regalaría sin problema. Ok. Bueno, eso ya se grabó. En algún artículo que escribiste, que por cierto se llamó La Feria que Viene, y donde hablas acerca de las elecciones, sobre todo las presidenciales de 2018, y los partidos frente a las elecciones, me deja ese artículo me dejó un sabor de un funcionario, digamos, un poco pesimista sobre el futuro, pero no solamente pesimista, con un sabor amargo. Dices que a los políticos les importa más el poder que el país. Dices que ningún partido presentará una oferta de largo plazo que responda a las expectativas ciudadanas en 2018. ¿Esa es tu conclusión de tu vida como funcionario público, por lo menos hasta aquí? Es una conclusión decepcionante. Te digo algo, mira. Mi voto no es ideológico. Mi voto es en beneficio del país. Entonces sí evalúo las alternativas. Más allá de que yo forme parte de un sistema en un partido, pues yo creo que mi interés no es tan mezquino para pensar solamente en mi partido y dejar a un lado al país. Yo creo que primero hay que verlo por el país, por la sociedad. Aquí están mis hijos. O sea, mis hijos forman parte de esa sociedad y quisieran un México mejor, como yo lo quise cuando era pequeño. Primera. Segunda, si nosotros analizamos lo que ha sucedido en ese tiempo, ninguno, salvo el reformador que fue Salinas, y que fíjate que la historia lo ha reivindicado, el único que no lo reivindica es Andrés, pero todos los demás lo han empezado a reivindicar. Y el siguiente reformador, hoy criticadamente, lo critican demasiado, el último reformador después de Salinas se llama Enrique Peña Nieto. Y la historia también le va a dar su lugar como reformador, con independencia de los episodios personales que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, la historia le va a dar su lugar como gran reformador. Salvo ellos dos, ningún otro ha pensado que nuestra población en el 2050 va a ser una población eminentemente vieja, que tenemos un problema en el ahorro para la pensión, que ese ahorro para la pensión que hoy tenemos, no obstante que es un sistema de cuentas individuales, al estar permitiendo que la base gravable para la aportación a esa pensión sea menor a la real, porque es menor a la real, el patrón engaña en una serie de manejos, tanto contables como laborales, la base del sueldo integrado, el salario de cotización para el impuesto, para las aportaciones de seguridad social en el IMSS, está generando sí una pensión, pero que no va a permitir mantener tu nivel de vida cuando te retires. Si nosotros nos damos cuenta que la mayoría de los jóvenes hoy con un patrón y un hábito distinto al que teníamos las generaciones pasadas, hoy no están buscando tener formación patrimonial, sino consumo, gasto, es restaurantes, viajes, bebidas, etcétera, etcétera. Muchos de ellos van a generar una pesada carga
por allá del 2050, 2060 en este país. Entonces yo lo que digo es que si no están pensando en una oferta de largo plazo para empezar a prevenir lo que tenemos que cubrir de esos saldos pesados que tendremos a partir del 2050, cuando la población mexicana se empiece a envejecer y se invierta la pirámide poblacional, es decir, va a haber más viejos que jóvenes. Hoy hay muchísimos jóvenes, muchísimo más que viejos. Vamos a tener un problema. Y yo no veo, desafortunadamente, en ninguna de las ofertas políticas que alguien esté pensando así. ¿Es pesimista? Pesimista mi dicho no, pesimista el futuro. Sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Le van a cargar al Estado la satisfacción de esos servicios. Hoy el Estado no puede. En el 2050, menos. ¿Es pesimista? Sí, es pesimista, como un llamado de atención a que empiecen a enarbolar en un plan rector lo que México tiene que hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pensando en el país, no pensando en la elección, pensando en las generaciones futuras, no solo pensando en el día de la elección, pensando en que todas esas generaciones van a requerir empleos, preparación, que van a competir con el mundo, que este mundo, aun cuando quieren hoy meter sistemas proteccionistas, va a seguir siendo globalizado, pero que además en la medida de que este país no crezca y los demás sí, por natural dinámica, nos empobrecemos. Y que van a requerir también, Aristóteles, confianza. Creo que las grandes reformas económicas que nuestra generación vio con Salinas de Gortari y ahora con Peña Nieto, particularmente la energética, la de telecomunicaciones, etcétera, se quedaron allí, pero no avanzaron en esta generación de confianza en el tejido social, en el tejido ciudadano hacia sus gobernantes y viceversa, a partir de, por ejemplo, de formar instituciones fuertes, instituciones ciudadanas potentes que combatan la corrupción, algo que tú has escrito mucho en las últimas semanas y meses y que estás comentando regularmente en las redes sociales. Es decir, sí, estoy de acuerdo con las reformas económicas que hizo el presidente Peña Nieto. Sin embargo, no estamos viendo esta otra parte de estas reformas institucionales que son poderosas. Esas reformas no las hemos sabido vender, Samuel. No hemos sabido decirle a la sociedad lo que estas cosas implican. Desafortunadamente, hoy la sociedad está más atenta, con razón, a los episodios de corrupción. Entonces, sí, la sociedad hoy está desencantada, está mejor informada, no es tan sumisa, exige, pero no hemos sabido contrarrestar en el peso de la información las cosas buenas que ha hecho este gobierno con todas estas cosas malas. Sí, hay que reconocerlo. Hemos sido malos comunicadores en el servicio público, y yo te diría, desde 1995. Pero lo que tú dijiste, y déjame te insisto, Aristóteles, lo que tú escribiste, no hay político que piense en el país, hay políticos que piensan en el poder. Desafortunadamente, ¿por qué? Tengo hijos, mi hija tiene 19 años, mi hijo tiene 16, va a cumplir 17, les va a tocar vivir un México que si no nos ponemos las pilas hoy, quienes tienen las responsabilidades, algunos de opinar, en mi caso, otros de hacer, que son los servidores públicos que hoy están vigentes en la administración pública y los que vienen también, de generarle un mejor país a los jóvenes y a los niños. Y si no están viendo por ellos, creo que es un acto de irresponsabilidad. ¿Tu vida en el sector público terminó? Yo creo que sí. Estoy en esta pausa de reflexión en la que 26 años de servicio creo que es un tercio de toda mi vida. Quiero disfrutar con plenitud física el último tercio de mi vida. No soy un hombre de ambiciones, no soy un hombre que busque tener riquezas o volverse millonario. No traigo esa carga más que los requerimientos financieros que hoy representa una pequeña de 19 años, que es Lisette, y Paco, que tiene 16, y que tengo que darles los recursos para que puedan estudiar por lo menos una licenciatura en donde están, y por supuesto la pensión conyugal a su mamá. No tengo más presiones financieras que esas, y para ello, como de manera conservadora lo hacían mis viejos y los abuelos, lo primero que hice fue asegurar el patrimonio para que cuando lo necesitara, deshacerme de ese patrimonio y poderles pagar la escuela, que es lo único que a mí me dieron, escuela.
Entonces, no creas que estoy inventando el hilo negro, estoy siguiendo la misma receta que siguió mi papá conmigo y ya dejaré que mis hijos encuentren éxito en su labor con una preparación académica lo mejor posible, ¿no? Pues Aristóteles, te agradezco muchísimo este tiempo, un placer conversar contigo. Igualmente, Samuel, muchas gracias, les deseo mucho éxito en todas estas iniciativas que tienen. Gracias, muchas gracias. Gracias.